Bienvenidos a un nuevo vídeo de Abuelo Bitcoin. Hoy quiero contaros una de mis aventuras, una que tuvo lugar en el año 2012-2013. Va sobre la PlayStation 3. Veréis, en aquella época yo intentaba buscar una manera para poder minar Bitcoin cuando me parece que rondaba unos 64-65 dólares. Estaba en menos de 100 dólares. Y yo pensaba, ¿dónde puedo encontrar una potencia de minado que aunque no sirva para Bitcoin, puesto que ya había máquinas ASICs que las vendía a una empresa que se llamaba, me parece, Butterfly Labs, y eran una especie de cubos negros de apenas 5 GHz de potencia? Pero claro, eso ya hacía que nuestras CPUs y nuestras GPUs no fueran funcionales para minar. Entonces todos nos pasamos a diferentes algoritmos, y en aquella época donde no existían los tokens, sino lo que existían eran las criptomonedas, cada criptomoneda tenía que generar su propia wallet, su propia cadena de bloques, etcétera, y cada una era un algoritmo diferente. Así, buscando información, encontré que había gente que en 2010-2011 ya había pensado la idea de minar. Lógicamente no era yo el tío más listo del planeta en ese momento. Bueno, tendría que morirse el 99,99% de la gente para que yo fuera el más listo. Llegué a la conclusión de que se podía minar algún otro tipo de moneda. Había una en particular que se llamaba Primecoin. Esa moneda se minaba con CPU y afirmaba ser resistente a GPU cuando la mayoría de criptomonedas se presentaban como resistente a ASICs. Esto lo hacía incluso a GPU, algo que me hizo interesarme por el algoritmo. Y entonces llegué a buscar información para poner Linux a la PlayStation 3. Veréis, el problema básico fue el firewall. En aquella época ya corría el 4 y pico o el 5 incluso, y para poder instalar Linux debía ser inferior al 3.19. Entonces, bueno, tardé un par de semanas, meses en encontrar un par de PlayStations que al restaurarlas de fábrica tuvieran ese nivel de firewall inferior al 3.19, y una vez que lo logré instalé el Linux. Pero una vez que instalé el Linux, llega la idea, digo, ¿ahora qué es lo que se hace? Empecé a buscar información para tratar ese sistema operativo, porque era un sistema operativo un poquito más diferente y tenía que saber cuál instalar, porque claro, en un PC normal, con una arquitectura normal, que la PlayStation tenía una arquitectura Cell, eso lo hacía diferente, claro, no podías instalar cualquier cosa. Y entonces me topé con un PDF que la verdad me hizo sentirme un poco más inteligente, la verdad. Al ver que había gente de la Universidad de Alcalá en España y de la Guardia Civil que habían pensado lo mismo que yo. No para el mismo objetivo, pero sí para exactamente las mismas aplicaciones, ¿vale? Era crear un clúster de alta computación para aplicaciones de informática forense. Entonces, este PDF es público, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Y aquí se puede ver, bueno, vamos a poder ver un montón de cosas en este PDF, porque aquí nuestros amiguetes de la Universidad de Alcalá y la Guardia Civil se marcaron un pedazo de servidor de 10, no sé cuántas PlayStation hay, ahora miraremos la fotografía y las intentaremos contar, pero bueno. Y aprendí un poco sobre qué sistema operativo había que instalar, ¿veis? Esto fue en 2008. Crearon y veréis las funciones que tenía. Mira, aquí están los amiguetes que lo crearon, y como podéis ver, no sé, creo que habrá mínimo una, dos, tres, cuatro, cinco por cada nivel debe haber seguro, porque más o menos las estoy viendo. Entonces, si hay dos niveles, entiendo que unas 10. Y aquí viene lo importante, veréis, ¿para qué ellos querían utilizar esto? A menudo los expertos de informática forense deben hacer frente a tareas de alta carga computacional como las siguientes: ruptura de claves y descifrados, cálculos de cadenas de hash, signaturas MD5, SHA-1 y SHA-256. Veréis, este es el algoritmo de Bitcoin, ¿vale? Entonces la gente intentó, no solo ellos, sino más programadores intentaron hacer esto, de instalar Linux en la PlayStation y ponerla a minar Bitcoin, pero no era rentable. Yo lo que hice fue irme a esta moneda que era Primecoin, que se podía minar con CPU. ¿Cuál era el problema? Que nadie había probado de instalar un miner funcional para ese algoritmo. ¿Qué ocurrió? Que una vez que instalé mientras instalaba todo el miner, tenía que ir pidiendo ayuda. Ya no me servía pedir ayuda en España, porque en webs como El Otro Lado, donde sí que te ayudaban para temas de instalar el Linux en la PlayStation 3 o piratearla, que eso sí que sabían hacerlo todos perfectamente, pero más allá de eso, nadie tenía ni pajolera idea. De hecho, tú te metías en la página web de ebay.es
y no podías encontrar miners de Bitcoin. Tenías que irte a ebay.com porque es que aquí nadie, por lo menos no tenían acceso o no tenían ni idea. Pedir ayuda en unos foros de habla inglesa y allí sí que me ayudaron un poco. Mientras me ayudaban, yo seguía pensando en la idea, ¿dónde puedo encontrar un, un ordenador que tenga una potencia de minado que hasta ahora no haya sido utilizada para minar criptomonedas? Y entonces, mientras intentaba lograr mi aventura, descubrí este lugar. Veréis, este lugar está en Barcelona. Es un centro de computación eh, que se llama... Bueno, y pajolera, el ordenador se llama Mare Nostrum. Como veréis, esta es una foto antigua, creo del 2017. Y como veréis en este lugar, aquí no entra ni el polvo. Ahora supongo que el sitio es muchísimo más moderno porque esta foto tendrá 10 años. Imaginaos el sitio, tienen que renovar todos estos ordenadores, seguro que los han renovado ya. Y yo pensé, digo, bueno, pues nada, o sea, esto está más que hecho. Eh, Nos colamos ahí, ¿me entiendes o no? Montamos la de Tom Cruise, luego cogemos, nos, nos metemos en el ordenador que maneja todo el servidor, instalamos un virus, un miner que funcione de manera en segundo plano y vale. Les preparé el miner, me fui a dar unas vueltas, yo con mi bicicleta de jubilado y dije, bueno, me voy a dar unas vueltas por aquí. Claro, cuando me di cuenta que yo ya no tenía aquella fuerza física de la juventud, ¿no? Y que no era Tom Cruise y que aquello no era Misión Imposible, dije, pues bueno, volvamos para casa. Y entonces seguí con el tema de instalar el miner. En ese momento lo que hicieron estos programadores del foro de habla inglesa del que os comentaba fue decirme que forzara el miner de Bitcoin, cambiando parte de la programación que lo hicieron ellos, porque yo no tenía ni idea, y me ayudaron a forzarlo para funcionar en el otro algoritmo haciendo ligeros cambios. Yo la verdad que no entendí nada. Recuerdo que llegó un punto en que yo solo copiaba y pegaba, copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Y cuando acabé de todo eso me dieron los 4 comandos para encenderlo y cuando lo encendí flipé. Un miner normal es una pantallita negra y empiezan a correr todos los paquetes de hash, o sea, todos los cálculos que está haciendo. Muchos se perdían, porque la verdad que bastantes se perdían. No sé si porque no funcionaba bien o porque quizás estaba haciéndolo minando solo y entonces aquello era un problema más. Pero bueno, lo puse incluso minando para un pool, también daba problemas. Pero llegó a minar $6 y pico en Primecoin, diarios. O sea, era increíble. Lo que eso era enero cuando... Eso era enero y fue uno de los picos que tuvo Bitcoin y empezó a bajar. Y cuando empezó a bajar, mmm, el precio que producía, digamos, el precio de Primecoin cayó y la producción también, y entonces empezó a bajar. Hacía demasiado ruido. Y yo cuando llegó a a un dólar con 80 y algo, pensé, vale, hasta aquí. Ya no me sale rentable tener esto encendido solo por el ruido. Tenía una máquina Bitcoin y un par de GPUs y pensé, va, con esto me voy a distraer y voy a jugar un poco más. Y nada, cogí la PlayStation, la puse otra vez normal, o sea, la puse otra vez para que pudiera funcionar como una PlayStation y le añadí un lector porque no funcionaba y se la regalé a un chico para que jugara con sus sobrinos. Y nada, esa era la historia. Simplemente quería dejar dicho esto porque siempre está bien pensar que muchas cosas no somos los primeros en pensarla, pero sí podemos ser los primeros en adaptar mejor esa opción. Porque que tú la pienses hoy no sea funcional, no quiere decir que mañana, pasado o de aquí 2 años esa idea no sea funcional, ¿sabes? Haciendo ligeros cambios. Y nada, simplemente esta era mi historieta de hoy. Así que espero que os haya gustado. Esto simplemente son anécdotas del abuelo Cebolleta. Nos vemos en el próximo vídeo. Darle like y suscribiros. Y que tengáis un buen día.